Bueno, pues no había plan. O sea, el plan de Guanajuato, por ejemplo, era lo que se estaba enviando desde el punto de vista de que se tenía que incorporar un porcentaje, pero bueno, César, ni siquiera estaban abiertas las escuelas, o las que estaban abiertas estaban pidiendo un documento a los jóvenes. Interesante todo esto. ¿Por qué? Porque además del plan mal articulado, porque apenas están volviendo las autoridades a su trabajo, bueno, pues César, tampoco estaba previsto muchos aspectos que no consideraron en su momento. ¿Quién se haría responsable de la apertura? ¿Quién haría todos los demás? Y bueno, como te decía, fíjate, César, que no solo es el hecho de que regresen quienes están pues conscientes de que lo van a hacer y que finalmente pues ellos tendrían la propia responsabilidad, como se había dicho en su momento. Fíjate, César, que les pidieron una carta de manifestación voluntaria de participación de las actividades semipresenciales de la Universidad de Guanajuato. Un documento en donde quien suscribe en carácter de estudiante, bueno, pues iba a regresar a la escuela, etcétera, etcétera. Esto con la condición de que en este plan estratégico le llaman, ¿no? Y bueno, pues aquí se tenía que hacer responsable el propio alumno. ¿Cómo ves, César Sánchez? Bueno, de acuerdo con no se puede ser responsable cuando no se le ha aplicado la dosis o las dosis de vacuna pues sí, contra el COVID. No se puede ser responsable los alumnos de la escuela. La responsabilidad de la escuela, de quien recibe los salones, todo lo demás que esté en condiciones de sanitización para atender, para que se atiendan los alumnos, para que lleguen los alumnos, tampoco es responsabilidad de los alumnos. Entonces, hay muchas cosas, el traslado de los alumnos en autobuses, todo lo demás desde su casa hasta la escuela, tampoco es responsabilidad del alumno, y no es bueno que le carguen cosas que no le corresponden. Esto es, que si no lo han vacunado, que si no está preparada la universidad para los lugares correspondientes en los salones, y si la autoridad exterior no está coadyuvando para una serie de servicios, no pueden cargar los estudiantes la responsabilidad toda. Parte de ella es de cada una de las instancias correspondientes. Primero, la autoridad sanitaria que no aplica la vacuna. Segundo, las autoridades que tienen que coadyuvar para el trabajo universitario. Y tercero, bueno, pues la Universidad de Guanajuato, que tiene que tener los salones a disposición. Así es que tenemos en el poder una copiecita de esto, y para decirle a las autoridades de la Universidad de Guanajuato, no se puede actuar de esa manera y con esa ventaja sobre los alumnos. Son gente, o los alumnos son personas que les dejan para que hagan lo correspondiente, pero con la responsabilidad propia de la autoridad. Mira, César, hay un asunto en la universidad. El sistema departamental tiene una serie de formas de hacer gobierno. No es directamente nada más el rector. Cada una de las instancias, como son las áreas, los departamentos, bueno, esto es muy específico y lo conocen perfectamente los universitarios. Las áreas, o sea, donde están las carreras, los departamentos donde se unen varias carreras, las divisiones en donde están, por ejemplo, sociales, humanidades, etcétera, etcétera, todas ellas tienen su propio gobierno, tienen su representación, y en su representación tienen alumnos, y ahí es donde se deben de decidir las cosas, no en las rectorías.
Las rectorías, las últimas instancias que deben de entender qué es lo que está pasando y deben de participar con estas formas de gobierno. Esto ya está diseñado, o sea, se están viviendo tiempos que no es. ¿Por qué? Porque antes eran los sistemas diferentes, el sistema de facultades era de otra manera. Entonces aquí se permite el cogobierno o debe de existir el cogobierno. Por ejemplo, la universidad de donde se copió el modelo departamental, que es la UAM, bueno, pues ahí sí se actúa de esa manera y los estudiantes participan en la decisión de poner rector. No en este caso, que nada más aquí solamente son 7 las personas que lo definen y la junta directiva de la universidad. Pero además, César, una cosa bien importante, por ejemplo, en otros lados no hay reelección. Aquí en el estado de Guanajuato sí hay reelección de rector. Esos son los aspectos que hacen que funcionen las casas de estudio. La participación del estudiante y trabajador con el académico y finalmente las decisiones que se toman desde cada una de las instancias de la universidad. No se impone nada en este modelo, pero continuamos bajo las condiciones en que no tiene los alumnos la oportunidad de participar y es lo que pasa. O sea, los planes que se hacen desde la Rectoría General y se distribuyen a los 4 campus, bueno, pues no tienen ese efecto de masificación porque no nacen de los propios de las propias condiciones de autoridad de la propia máxima casa de estudio. Entonces, ya vimos el día de ayer la especie de energía, pero es importante hacerle ver a la universidad que salió precisamente en el peor de los momentos. O sea, sale exactamente cuando todas las voces se unieron para decir de que no lo hicieran. Esto es, cuando se está hablando a nivel internacional de la cantidad de contagios, cuando se está hablando a nivel nacional de los picos altos por la tercera oleada, cuando se está hablando de la necesidad de calmarse, cuando la propia Iglesia Católica está pidiendo que se tenga seriedad en el momento para analizar las cosas, porque la situación está difícil. Incluso César Sánchez, aquí en el estado, el gobernador en una visita a los hospitales de la entidad dijo que hay que sumar esfuerzos para evitar relajar las medidas sanitarias con la finalidad de que no se enferme más gente. Sí hay esperanza de que esto pudiera calmarse, sí hay esperanza de que esto venga más tarde una respuesta concreta sobre la pandemia, pero sí es importante que antes que nada, ahora que está atacando la cepa delta, pues se tome todo con más calma. Entonces quizá era el momento más inoportuno y debido a ello los estudiantes no respondieron y quienes fueron pues no los dejaron entrar porque seguramente no estaban preparadas las instalaciones para ello. Y además de ello, la gran ventaja que tiene la autoridad de querer mandar y decir que solamente entran quienes firmaron el famoso documento en donde se hacían responsables. Así es que, César, todo esto nos implicó una situación. ¿Saben qué? Las cosas no se hicieron bien. César, no hay que olvidar un dato importante, César, para lo que viene en el retorno a clases presenciales, ¿sí? Que en México hay 60,000 casos acumulados y 605 muertes en México de niños y adolescentes. Hay que tomar en cuenta todos estos factores para cuando se intente regresar a clase. Y sabes, esa por entidad federativa, ¿quiénes están? Bueno, la Ciudad de México, el Estado de Tabasco, Guanajuato, Estado de México y Puebla. Son los estados que concentran el mayor número de contagios de COVID-19 entre menores de edad. Así es que, César, son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para llegar
a las clases presenciales. Así es que estos son los detalles. Uno, que la universidad, que es lo más alto, que es en donde están nuestros jóvenes, bueno, pues es el ejemplo de lo que podía pasar en clases presenciales. Por otro lado, pues tenemos que también hay niños contagiados. César Sánchez, esta es nuestra gran verdad, y también la gran verdad respecto de la forma en que se organizan nuestras autoridades educativas para una cuestión de esta naturaleza. Por eso hay que exigir de que esto se haga con calma, que se vean las cosas más organizadas y que finalmente se compartan las responsabilidades, porque los alumnos no son responsables de que no estén vacunados, ni tampoco son responsables de que los salones no estén preparados, ni responsables de que sus autoridades no son capaces de hacer un pequeño plan. Israel, en un ratito seguimos. Claro que sí, César, adelante. Muchas gracias. Y a propósito, siguen preguntando de la vacuna para los jóvenes de 18 a 29 años. Todavía no hay fecha para Irapuato. Le informaba, llegaron para Silao y Guanajuato capital, que comienza su aplicación hoy al mediodía. Nos dicen en la glorieta